como dirían algunos, está el planeta Tierra, está sentado el planeta Tierra en el borde de las butacas, en primera fila, como observadores de primera mano de los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Hoy precisamente 15 días desde la toma de posesión del nuevo presidente en los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Nosotros, por supuesto, somos predicadores del Evangelio como debe ser, como establecen las Escrituras, los mensajeros que nos ha tocado vivir en esta última etapa de la historia somos nosotros todos, ustedes también. Así es que nosotros somos eminentemente siervos de Dios Altísimo, sin embargo, no somos ajenos a los acontecimientos mundiales conectados con los gobiernos del mundo, sus políticas, sus directrices, sus paradigmas o sistemas de creencias, porque especialmente en las naciones que están reseñadas en las escrituras como actuantes en esta última etapa, hay, por supuesto, mucho que decir sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está aconteciendo, sin necesariamente ser nosotros entes políticos, porque obviamente no lo somos, pero sí le damos seguimiento a los movimientos del mundo que están conectados con la profecía, porque también el adversario, el enemigo de las almas, usa a los imperios, a las naciones, a los magnates, a los dignatarios del mundo, a los reyes y a los que están en posición de autoridad para llevar a cabo su agenda y contradecir, por supuesto, lo que Dios dice, tratando de alterar el plan redentivo. Y así las cosas, nosotros tenemos entonces que saber cómo los acontecimientos contemporáneos, actuales, están vinculados con las profecías. Desde el principio del conflicto entre las dos fuerzas que interactúan en este planeta, el bien y el mal, desde el mismo comienzo, insistimos, lo que ha estado en juego siempre han sido dos áreas o dos aspectos fundamentales en esta lucha cósmica, en este conflicto universal entre el bien y el mal. Y estos dos ingredientes envueltos siempre en esta crisis desde el principio son los siguientes. Número uno, obediencia, y número dos, adoración. Precisamente eso lo podemos rastrear desde el mismo principio antes de la creación de nuestro planeta. Obediencia y adoración. Por eso así se titula esta exposición esta noche, Obediencia y Adoración, con un subtítulo, El accionar de la segunda bestia. Obediencia y adoración, el accionar de la segunda bestia. Si nosotros miramos en las escrituras el origen del mal en el universo, nos vamos a encontrar precisamente con estos dos factores. La situación allá en el cielo con Lucifer y sus seguidores, eventualmente la tercera parte de los ángeles, pues tuvo que ver directamente con obediencia porque se negaron esa tercera parte a seguir las directrices pautadas en el reino eterno de Dios y su Hijo. Y entonces también el aspecto adoración estuvo allí involucrado. Y decimos primero obediencia y adoración y no adoración y obediencia, porque la obediencia es un requerimiento para que nuestra adoración sea aceptada. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el caso de David en el Salmo 51, él dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque
no quieres sacrificio que yo te daría. El corazón contrito y humillado, a ese no repudiarás tú, oh Dios. Y entonces al final del capítulo 51 dice, entonces ofreceré sacrificios que serán aceptos. O sea, nuestra adoración, y esto es muy importante que lo reseñemos, será aceptada cuando la condicionante de la obediencia esté involucrada. Dios no acepta una adoración hipócrita. Ante los hombres nosotros podemos fingir amor sin sentirlo, pero Dios, que puede leer los corazones y las intenciones, solamente puede aceptar la adoración cuando proviene de una persona obediente, de un corazón obediente. Por eso en Isaías capítulo 58 dice la inspiración a través del profeta allí que el Señor está hastiado, estoy parafraseando, Isaías 58, que creo que lo conocemos todos y lo citamos con frecuencia, ¿verdad? Porque allí aparecen los versículos 13 y 14, si retrajeres del sábado tu pie, y el versículo 12 que habla de los reparadores de portillos, restauradores de calzadas, pero al principio, al comienzo del capítulo 58, se establece que el Señor está hastiado de los becerros gordos y de las libaciones y de traer toda suerte de animal para ser allí degollados y de hacer ayunos que resultan ser estériles, sin fruto, infructuosos ante la vista de Dios cuando provienen de corazones impíos o inicuos, injustos, y bíblicamente injusticia es desobediencia a su santa ley. Así es que siempre estos dos elementos han estado involucrados en el tema de la crisis universal que ha habido desde antes de la fundación del mundo. Y podemos seguir, por ejemplo, rastreando en las escrituras y nos encontramos entonces con la situación en el Edén, después de la desobediencia de los ángeles y de Lucifer en el cielo, se trasladó esa crisis al planeta Tierra, allí en el Edén que estuvo envuelto. Otra vez, Dios le dice los requerimientos que Adán y Eva debían seguir al pie de la letra y obedecer a Dios. El Señor les dijo, no toques el árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal que está en el centro del paraíso, del huerto. Y entonces solamente así ellos podían tener paz interior para que la adoración fuese real y vigente, porque cuando leemos en la inspiración sabemos que los ángeles les visitaban, que allí estaba la divinidad también interactuando, actuando con Adán y Eva, pero eso se rompió cuando vino el tema de la desobediencia. Así es que la obediencia y la adoración son dos factores que están vinculados. Y ha sido la crisis eterna tratando el enemigo de que no obedezcamos para que entonces no podamos rendirle un culto acepto a Dios. Y podemos mirar también cómo esto se reflejó en los hijos de Adán y Eva, los primeros dos, Caín y Abel. Uno fue obediente, Abel, y el otro fue desobediente. Y entonces Dios a ambos les exigió obediencia y cada uno de ellos ofreció sacrificio en adoración, en holocausto a Dios, ¿verdad? Pero uno de ellos se negó a hacer el sacrificio y lo que trajo como ofrenda, en el caso de Caín, pues fue los frutos de la tierra. Así es que la desobediencia impidió que hubiese una comunión expedita en el caso de Caín con su hacedor, mientras que el obediente Abel, su sacrificio, su holocausto, su ofrenda fue recibida, fue aceptada. Y esto también se replica con los mismos israelitas, cuando Dios les ordena cumplir sus preceptos. ¿Qué hizo el pueblo? Bueno, allá cuando sube Moisés a la cima del monte Sinaí, allí a recibir las tablas con los 10 mandamientos,
abajo el pueblo lo que hace es desobedecer, se dislocan todo lo que son sus sentimientos, dice, como dice la palabra, se levantó a jugar, a vivir de manera pervertida, a tener orgías y demás comportamientos ajenos a la voluntad divina, y por lo tanto vino allí la consecuencia y hubo un gran exterminio de ellos cuando produjeron esa adoración incorrecta al becerro de oro. Así es que cuando hay desobediencia, siempre también hay tergiversación en la adoración. Ustedes recuerdan también el caso de Elías con los profetas de Acera, los profetas de Baal. ¿Qué ocurrió allí? Como el pueblo estaba viviendo de manera pervertida, entonces la adoración, ¿a quién se la dirigían? Con su mente nublada. ¿A Jehová, Dios creador? Por supuesto que no. A los Baales, porque su propia conducta los inhibía, les impedía tener el conocimiento del Altísimo, y por lo tanto ahí mismo desviaban el objeto de su adoración y la rendían en su lugar, en lugar de ser a Dios, la rendían entonces a los Baales, a los dioses falsos. ¿Qué ocurre cuando miramos también las escenas que presenta el libro de Ezequiel en el capítulo 8 y en el capítulo 9? La Biblia registra allí en Ezequiel capítulos 8 y 9 la vida licenciosa y pecaminosa del pueblo, adorando toda suerte de aves impuras, de dioses falsos. Finalmente terminaron adorando al sol de espaldas a la ciudad de Jerusalén. Y esto conllevó, por supuesto, esta vida de pecado alejada de los mandamientos, que por supuesto ellos no tuvieran la conciencia de a quién debían adorar. Es sumamente sintomático, interesante, si están siguiendo la secuencia de las explicaciones que estamos dando ahora, de que cuando no hay una obediencia correcta a Dios, cuando vivimos en desobediencia, entonces no tenemos la capacidad de orientar nuestra adoración de la manera apropiada. El enemigo siempre quiere hacernos pecar para que no tengamos la puerta de la comunicación al lugar santísimo pues abiertas, porque no hay dudas de que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Por supuesto que Cristo vino al mundo para hacer ese puente de conexión entre la humanidad y Dios y su carácter y su imagen que hemos perdido a causa del pecado. Por eso Él quiso también provocar que Cristo pecara, desobedeciera a Dios cuando en el monte de la tentación le dijo que convirtiera las piedras en pan, y luego también le dijo, lánzate allí. Ninguna de esas propuestas satánicas, lánzate porque a sus ángeles mandará si tú eres el Hijo de Dios, y en ambos casos puso en entredicho, ¿verdad?, en duda su condición divina como Hijo de Dios. ¿Qué pretendía Satanás allí? Que Cristo desobedeciera. ¿Cuál sería la consecuencia de la desobediencia? Que inmediatamente se iba a cortar el vínculo, la conexión entre Cristo y su Padre, porque estamos repitiendo e insistiendo que Satanás quiere hacernos pecar para que no tengamos capacidad de producir una adoración aceptada, porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y así fue también en todas las demás historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Y también lo fue en la era cristiana con los judíos, que por supuesto por su vida contraria a la voluntad de Dios no reconocieron el objeto de adoración que estaba entre ellos, que era Cristo mismo, el Hijo de Dios. Por eso dice allí el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 que no conocieron lo que era para su paz y el tiempo de su visitación. Perdieron la gran oportunidad de reconocer que Cristo, el Hijo de Dios, era el ungido, o sea, el Mesías, verdaderamente Dios con ellos, Emmanuel. Y por lo tanto, como
no quisieron vivir en obediencia a los principios divinos, su visión espiritual fue nublada. Por eso la Biblia dice, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. El pecado, precisamente eso es lo que produce en el ser humano, una interrupción de la conexión del cable que une el cielo con la tierra. El pecado interrumpe esa buena comunicación, esa buena comunión, esa adoración fluida que debe existir entre Dios y nosotros. No se puede cumplir a cabalidad porque el pecado precisamente nubla el entendimiento. Y lo propio ocurrió en la Edad Media, cuando la persecución del sistema papal se alejaron de los mandamientos de Dios. Pretendieron tener la autoridad para cambiar los tiempos y la ley. Quisieron anular la ley de Dios. Ya habían establecido un falso día de reposo. Por lo tanto, su adoración también fue desviada y en lugar de tener conexión directa con Dios a través de la oración, entonces debieron buscar un intermediario en el caso de la confesión a los hombres, ¿verdad? El tema de los sacerdotes, de los curas, dando la absolución, otorgando el supuesto perdón, cuando eso es un requerimiento, una prerrogativa que le corresponde solamente a Cristo, quien es el intermediario, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, dice la palabra. Y hay un solo mediador y entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. ¿Qué ocurre entonces cuando se produce la desobediencia? Lo que ya hemos dicho varias veces en esta ponencia, en los minutos que tenemos. Cuando hay desobediencia, entonces también se altera el concepto de la adoración. ¿Por qué tantos no entienden que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, la Biblia también dice en 2 Corintios, capítulo 3, ¿qué es lo que dice allí? Dice que cuando se conviertan se le quitará el velo. O sea, vivir permanentemente en pecado, y pecado es la transgresión de la ley, especialmente cuando usted tiene la luz, ha recibido la iluminación divina y persiste en el mal hacer, persiste en su actitud necia, obstinada, terca, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, de dura cerviz. Entonces el Espíritu Divino no puede trabajar en su vida para quitarle las escamas y por lo tanto usted se convierte en una persona rebelde que no tiene la capacidad de reconocer quién es el objeto de adoración, que Dios y su amado Hijo son objeto de adoración, y su adoración, por supuesto, de manera automática se dirige entonces a el objeto contrario. O no adora a Dios o le adora de una forma incorrecta. Aún muchos dicen adorar a Dios, pero le adoran, por ejemplo, en un día que no tiene ninguna santificación, el primer día de la semana o el sexto día de la semana. Algunos dicen ser cristianos y adorar a Dios, pero no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Algunos dicen creer en el Antiguo Testamento, como en el caso de los judíos, pero no aceptan a el Mesías, al ungido por el Padre. Todo esto producto de vivir en desobediencia. Hay un velo que nubla. Por eso tantas personas que proclaman ser cristianos y lo son de nombre, nominales, lo son por profesión teórica, pero no tienen una relación experimental con el Cristo que habilita para vivir sin pecado y tener victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre la carne, porque persisten en aquellas cosas que les producen placer y hacen de tales cosas un ídolo. Por lo tanto, esa nublazón hace que no tengan la visión correcta para proferirle a nuestro Padre Celestial los méritos que Él debe tener. Y este tema de la obediencia y la adoración
también está relacionada con lo que fue el primer mensaje y el segundo mensaje de Apocalipsis 14 en 1844, cuando la cantidad de personas que escucharon que debía producirse un reavivamiento, porque de acuerdo al entendimiento, el estudio profético, Cristo habría de venir, se convirtieron eventualmente en burladores que no acataron para nada la recomendación de vivir en santidad, y los que hicieron algún movimiento de reavivamiento y reforma lo hicieron producido por un miedo que se disipó cuando la fecha anunciada entonces no correspondió con el evento y Cristo no vino a la tierra, porque realmente no era eso lo que la Biblia estaba señalando en la profecía de Daniel 8:14. ¿Y qué ocurrió entonces? Que comenzaron a adorar de manera incorrecta, se desvincularon del día de reposo, sábado verdadero, totalmente perdieron la visión de que Cristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto ahí vino la secuela de las hijas de la ramera, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de la madre, la ramera madre. Y por lo tanto esto fue producto de que no quisieron abatir su corazón, tener suficiente sensibilidad espiritual para que Dios les alcanzara. Y al vivir en desobediencia, entonces se produce la adoración incorrecta. Esto nos lleva entonces a la última etapa. Estoy trayéndolo todo por secuencia a través de la historia y comenzando inclusive desde el cielo para que veamos entonces a dónde arribamos, aterrizando entonces a los últimos días, cuando se levantará el poder maligno de las dos bestias que aparecen en Apocalipsis 13 y que conforman con los diferentes estamentos de poder de nuestro planeta, entiendas, el sector financiero, el sector económico, los científicos, las personas que dominan el arte, claro que sí, pero me refiero también a los negocios del mundo, y por supuesto los así llamados religiosos conformarán un conglomerado que la Biblia identifica como Babilonia. ¿Y qué ocurre con estas personas? Que tienen una adoración también desviada. Pero hay un punto que quiero reseñar ahora, y es que cada vez que los sistemas de poder, los habitantes del globo terráqueo en cualquier época que haya sido, viven en desobediencia y como resultante o consecuencia, entonces desvían la adoración correcta y pierden la brújula de cómo adorar y a quién adorar, hay otro factor entonces que está involucrado. Todos aquellos en desobediencia y todos aquellos que adoran de manera incorrecta llegan a ser, atención, 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 llegan a ser perseguidores. Eso es una consecuencia, vamos a decir, automática. Por autonomacia, todos aquellos que por vivir ajenos a la ley de Dios, desoír el llamado al arrepentimiento, a la conversión, a la obediencia a los requerimientos divinos, fallan en llegar a el nivel que Dios exige, se desvían de la adoración correcta. Por eso, por ejemplo, en Juan capítulo 16 dice que nos perseguirán, es que dice, ¿verdad? Estoy parafraseando, y llegará la hora en que todo el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Os echarán de las sinagogas y llegará el momento en que todo el que os mate, cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y esto harán, dice el versículo 3 de Juan capítulo 16, porque no conocen al Padre, dice Cristo, ni me conocen a mí. No entienden la conexión que hay entre el Padre y su Hijo y no lo reconocen como Padre ni les reconocen como Hijo. Debido a su desobediencia a vivir en pecado, entonces también pierden el foco de lo que es la verdadera oración, y además de eso entonces dan un paso más allá, y es que se convierten en perseguidores. Amables amigos, hermanos queridos,
El pueblo de Dios nunca ha sido perseguidor, ha sido perseguido. El verdadero pueblo de Dios no persigue, son ellos perseguidos. Y eso es una constante que lo podemos mirar en las escrituras a través de la historia. Así es que el que está en obediencia tiene la adoración correcta y estará entonces en el grupo de aquellos que serán el odio precisamente de los que están en desobediencia con una adoración incorrecta, serán el blanco de Satanás y sus agentes. Vamos a mirar cómo esto se ha dado también a través de la historia, porque el título del tema dice obediencia y adoración, el accionar de la segunda bestia. Y entonces en los próximos minutos vamos a mirar el accionar de la segunda bestia de Apocalipsis 13, pero miremos cómo la primera bestia se movió en la etapa papal de la era medieval cuando la primera etapa de la bestia. Así que miremos ahora la siguiente diapositiva que se presenta allí, donde dice lo siguiente: el edicto de Tesalónica, también conocido como a todos los pueblos, la palabra en latín allí aparece Quintus Populos, fue decretado por el emperador romano, aquí aparece Roma en su etapa primero imperial o Roma pagana o también Roma secular. Teodosio, emperador romano Teodosio, fecha 27 de febrero del año 380. Y mediante este edicto, que se llamó de Tesalónica, el 27 de febrero del 380, el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Aquí miramos un pueblo apóstata que está de espalda a la ley de Dios. Consecuencia, adoración desvirtuada, adoración equivocada. Pero ¿qué pasó además? Que también, como dijimos, después de la adoración equivocada, entonces pensando ellos que rendían culto a Dios, se convierten en perseguidores. Vamos a mirar, porque tengo el slide aquí, la diapositiva, de en qué consistió ese edicto de Tesalónica. Edicto de los emperadores Graciano Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Dice así, comillas: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, hombres de santidad apostólica, esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Trinidad, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Aquí están los tres elementos incluidos: vivir en apostasía, vivir absorbiendo las herejías contrarias a la palabra de Dios, dándole la espalda a las escrituras, a la sola escritura, dándole por supuesto la espalda a los mandamientos de Dios y estableciendo en su lugar los mandamientos y los edictos de los emperadores.
de los jefes de las naciones, de los líderes religiosos. Como consecuencia, hay un desvío completo de la adoración hacia los lugares donde no precisamente debemos enfilar nuestros sentimientos, nuestras mentes, nuestros motivos de adoración. Ya no a Dios, ya no a Cristo. Y entonces, ¿cómo la reorientaron? Allí dice el Dios Trino, la Santísima Trinidad, y por supuesto, debieron ser también considerados y juzgados dementes los que no pensaran como ellos, y locos, y con infamia de herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia y serán objeto de la venganza divina primero y serán castigados. Allí está el otro elemento. Inmediatamente se vive en desobediencia, se le da la espalda a Dios, se ha asomado Hijo Jesucristo. Inmediatamente viene la interpretación de los hombres, las tradiciones de los hombres, de los catecismos, de los padres de la iglesia, de la tradición, de los escolásticos, de la cátedra de los hombres, de los académicos, de los teólogos. Ahí mismo se rompe inmediatamente el vínculo de oro que conecta a Dios con su verdadero pueblo obediente, resultante de esa desobediencia, un desvío en la adoración. Y una vez en ese terreno, el enemigo entonces los toma y los convierte en perseguidores. Interesante. Vamos entonces a mirar cómo esto puede ser traspolado a lo que es entonces nuestra etapa ya contemporánea. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, miramos entonces cuando aparecen allí las dos bestias actuantes en la última etapa de la historia, entiéndase, ahora en nuestros días, hoy que ya hemos entrado al 6, porque se puso el sol del mes de febrero 2025. Justamente hoy, ahora aparecen actuando estos dos sistemas de poder que la Biblia grafica de una manera muy clara e identifica con pormenores y detalles en Apocalipsis 13, 11 al 18, hablando de la segunda bestia. Ya la primera parte del capítulo 13 nos ha estado hablando de la primera bestia, entendiéndose que bestia es un sistema de poder, un reino, una autoridad, un gobierno militar o religioso, político, religioso, o ambos, como en el caso de estas dos bestias. Vamos literalmente entonces a mirar el texto que aparece allí en pantalla. Y ahí está la cita también expresada en la parte superior. Leamos entonces. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Vamos a hacer algunas explicaciones breves. La Biblia se interpreta a sí misma, por supuesto, pero sencillamente algunos comentarios más bien. Ya sabemos lo que es bestia, ¿verdad? La identificamos. Esta segunda bestia, porque la primera, la Biblia nos dice en el mismo Apocalipsis 3, en los primeros versículos, que surgía de el mar, refiriéndose al poder del sistema clerical papal. Esta otra sube de la tierra. Este sistema de poder, que es bestia, sistema político religioso, surge o sube de la tierra. Y tenía dos cuernos. Cuernos es señal de poder, señal también de autoridad. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. En este caso es importante hacer el siguiente señalamiento. Estos cuernos implica que es un sistema de poder. Ahora, estos cuernos que lleva semejante a los de un cordero, semejantes a un corderito que es el hijo de la oveja y del carnero, pues dice que son dos y se parecen a los de un cordero. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice un cordero? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo. ¿A quién se le representa como el Cordero que era siempre sacrificado allí en Levítico en la mañana y en la tarde? A Cristo, ¿verdad? Cordero es Cristo. Y en el Apocalipsis, un dato interesante que quiero sumarles aquí.
La palabra cordero aparece 27 veces. 27 veces. 26 refiriéndose a Cristo. Y la otra y única vez que no se refiere a Cristo es la que estamos considerando en este momento. Es el versículo en cuestión. Y se refiere a un poder que imitaría a Cristo, que pretendería tener aspecto de cordero en sus cuernos, que pretendería ser cristiano, seguidor de Cristo, religioso, de acuerdo a la identificación del término cordero. Sin embargo, la Biblia dice, hablaba como un dragón, y la Biblia identifica a Satanás como dragón. El dragón es la serpiente antigua, diablo, Satanás, dice Apocalipsis en el capítulo 12. Así es que miren entonces este comportamiento hipócrita de este sistema de poder que aparece allí como la bestia número 2. Este sistema de poder es hipócrita, hace una pretensión de religiosidad y particularmente de cristianismo. Se simula un cristiano, da la apariencia de ser precisamente cristiano manso como un cordero. ¿Pero qué hace? Bueno, dice que habla como dragón, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Quiere decir que van a coincidir, van a tener un espacio de tiempo en el cual van a estar actuando mancomunadamente, porque actúa la segunda bestia en presencia de la primera. Y entonces dice, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Noten que aquí hemos reseñado la palabra hace, una inflexión verbal del verbo hacer, o sea, produce y obliga. Este hace es una voz imperativa, no es que solicita, no es que lo está pidiendo de favor, no es un requerimiento bondadoso, es una voz autoritaria. Hace que la tierra y sus habitantes, esto implica el globo terráqueo, adoren, y allí reseñamos en negrita el adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué se procura entonces allí? Que haya una adoración falsificada. ¿Por qué hay una adoración falsificada? Porque este sistema hipócrita ha vivido de espalda a Cristo, falsificándose como religioso, como cristiano, cuando realmente es un dragón, es un mentiroso, no es obediente, está contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, hay un desvío de la adoración correcta y está forzando al mundo a que sigan esta adoración incorrecta o desviada, forzando que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Por supuesto que estas señales son producto de la acción del dragón, de los demonios. Estas grandes señales es una implicación de la conexión que tiene esta segunda bestia con el espiritismo, con los demonios, con las tinieblas. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales, espiritismo, que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Este poder es engañoso. Otra vez aparece una voz de mando, una voz ejecutoria, mandándoles, esto tampoco es voluntario, igual que el hace del versículo 12, mandándoles a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjense cómo estas dos bestias no son antagónicas, no son contrarias, la primera bestia y la segunda. Más bien, están actuando de una manera vinculante una con la otra, y lo que siempre aparece allí es la intención de desviar la adoración de lo correcto a una adoración falsificada.
Como también Satanás con Cristo dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque lo que está en juego es que la humanidad desobedezca para que adoren correctamente. Señores, y la gran parte de la humanidad no adora a Dios, y la otra gran parte, si le adora de manera incorrecta. ¿Han notado ese dato? Una gran cantidad de los 8.000 millones de habitantes del mundo no adoran a Dios para nada, en lo absoluto. Ahora, una gran porción de aquellos que pretenden y dicen adorarle o ser cristianos, entonces le adoran de manera incorrecta. O le adoran en el día que no debe ser un día no santificado. Claro, a Dios le debemos adorar todos los días, pero me refiero el día apartado particular y específicamente porque Dios lo bendijo y lo santificó. Eso lo han anulado, han tergiversado el propósito divino, han camuflado la verdad de Dios, la han alterado, han quitado y han puesto, y entonces producto de ello tienen una adoración falsificada. Esto es muy importante que lo sepamos. Y adoran a un Dios que no es Padre. Y adoran a un Cristo que no es el Hijo de Dios. Y también le suman entonces la adoración a un tercer ser que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y entonces lo erigen como un Dios, un tercer Dios, haciendo tres en uno, uno en tres, un Dios falsificado, un 10 con 3 cabezas y una tremenda confusión. Pero vamos a seguir. Versículo 15. También les fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciera otra vez una voz totalmente imperativa. Hiciera que fueran muertos, persecución, todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Señores, no solamente vive este sistema en desobediencia, no solamente este sistema entonces desvía la adoración correcta y monta una adoración falsificada, sino también que persigue a aquellos que no adoran de manera falsificada. Por eso aquí los elementos en esta crisis final son obediencia y adoración correcta. Obediencia y adoración correcta que va a dar como resultado que usted sea perseguido, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué ocurrirá? Padecerán persecución, pero el Hijo de Dios, el pueblo de Dios no persigue, son perseguidos. Ahora, los que viven en desobediencia tienen una adoración falsificada y además son perseguidores. Versículo 17, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia porque es número de un hombre y su número es 666. Esta segunda bestia está ejemplificando o caracterizando el poder político económico de los Estados Unidos y al falso profeta, que es la religión apóstata, el cristianismo apóstata, el cristianismo de las hijas de las rameras, ese cristianismo apóstata, ese sistema apóstata, ese falso profeta, lo constituyen las iglesias protestantes y junto con el poder político forman esta bestia. Hay una imagen de la primera bestia porque su comportamiento es tan parecido a la madre que entonces es un reflejo, es un trasunto, es una imagen, es una reproducción, es una clonación de la primera bestia. Por eso se le dice imagen, se parece tanto, una semblanza prácticamente idéntica y en los métodos de actuar también es igual a la madre, a la bestia madre, de la cual ella es una representación, una imagen. En el pasado la imagen persiguió, ella también persigue. En el pasado la madre falsificó la adoración, esta también falsifica la adoración. En el pasado la madre cambió el día de sábado por el domingo, esta también lo hace con un decreto al final de los tiempos. En la primera fase también la madre fue una perseguidora implacable. Este sistema también
usa su autoridad, los recursos económicos que tiene, los recursos militares que tiene, los recursos de influencia que tiene a nivel mundial, su capacidad de dirigir al mundo a través de su poderío en todas estas áreas, y entonces obliga al planeta Tierra a que se sometan a sus directrices. ¿Cuánto se parece a la madre? No hay duda de que es una imagen. Vamos a mirar entonces la siguiente diapositiva. Cómo aparece interesantemente, porque lo busqué esto en Wikipedia. Ustedes lo pueden mirar. El actual presidente de los Estados Unidos, Mr. Donald Trump. Donald es un nombre masculino derivado del nombre escocés Donald, Donald, que proviene del protocelta escandinavo, Duno Ualos, y quiere decir su nombre, atención, 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 me llamó la atención este dato. ¿Qué quiere decir el nombre Donald? Gobernante del mundo o poseedor del mundo. ¿No les resulta interesante esto? Y Trump, por supuesto, el que hace trompeta o hace sonar la trompeta. Así es que este es el nombre, este es el significado del nombre del flamante señor presidente de los Estados Unidos, que ahora ha llegado a la Casa Blanca a gobernar con los católicos y con los evangélicos, como un tema reciente que tuvimos en el Ministerio Hermanos de la Iglesia Redimidos, que se llama Católicos y Evangélicos Empoderados. Bueno, pues sí, señor. Así es que esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa ahora? Que se están tomando medidas desde el punto de vista en el orden de lo social, de lo económico, de lo migratorio, de arreglar la administración, el tren gubernamental en todas las áreas. Y ahora resulta y viene a ser, señores, siguiendo las noticias internacionales, la geopolítica mundial conectada con las profecías bíblicas, escatológicas de los últimos tiempos, resulta ahora que el mundo está en vilo. No solamente los Estados Unidos con el asunto de los migrantes y las amenazas de que van a ser deportados y demás cosas, sino que el mundo está en vilo en Europa, que por cierto es una economía que va a pique aceleradamente. Alemania prácticamente ya está en una situación de bancarrotas, así también está ocurriendo con Francia, España lo propio. Y entonces él está en unas condiciones ahora de imponer medidas y de que esas medidas sean obedecidas. Ustedes saben lo que ha ocurrido cada vez que algunos de los países nuestros, inclusive países más poderosos como el mismo Canadá y la misma China, donde el señor presidente ha impuesto algunas medidas, algunas normas, y cuando ha habido una intención de respuesta o de desobedecer esas medidas, entonces él ha replicado con otras más y finalmente los países tienen que ceder a sus pretensiones. Miren, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo ahora en algunas partes del mundo. Aquí en esta otra gráfica, tropas de Estados Unidos preparan centro de migrantes en Guantánamo, que es la bahía cubana de Guantánamo, ¿verdad? Y hace 23 horas el presidente Trump afirmó que en ese centro se busca detener a los peores inmigrantes ilegales, criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense. Y dice que allí para Guantánamo van 30,000 personas que va a deportar. Y en la siguiente gráfica entonces dice, eso fue de ayer, que Estados Unidos envía ya a los primeros migrantes a Guantánamo. Pero interesante que en la visita del secretario de Estado, el señor Rubio, a los países del Caribe, cuando estuvo allí en El Salvador, creo que fue ayer, entonces también hizo arreglos con el presidente de esa nación centroamericana y también va a mandar miles de personas de los deportados para las cárceles de máxima seguridad que hay allí en El Salvador. Ustedes saben que esto está ocurriendo por asuntos de migración, también por violaciones a las leyes humanas, los criminales, las personas involucradas en negocios de narcotráfico, violadores, asesinos,
terroristas, personas peligrosas, y entonces los está deportando. Está bien, cada nación tiene el derecho de proteger a su territorio, de dirigir la política migratoria. Eso no lo cuestionamos y nadie debe cuestionarlo porque cada país es soberano en ese sentido. Sin embargo, yo quiero ponerlos a pensar en lo siguiente y vamos a leer las siguientes dos citas y después vamos a decirles por qué estoy presentando estas cosas que están ocurriendo hoy, ayer, en estos días y van a seguir ocurriendo en los siguientes días. Miren esta otra cita, estas dos citas del conflicto de los siglos, hablando de la Edad Media y la persecución papal en toda Europa. En la mayoría de los países de Europa, la gran persecución de los tribunales católicos, de la Inquisición y el poder religioso cuando llegó al sitial de dominio, ¿cómo se manejó? Leo acá esta cita. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas, países que no eran los de ellos. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Los perseguidos por el sistema papal en Europa en la Edad Media, ¿dónde inmigraron? ¿Dónde fueron los padres peregrinos? A erigir, a levantar una nación sin rey y una iglesia sin papa. A los Estados Unidos, allá cuando el Mayflower llegaron desde Plymouth y llegaron a las costas de lo que hoy es Massachusetts y ellos le llamaron New England. Esta es una nueva Inglaterra. Bueno, pues fue huyéndole a la intolerancia, a la persecución, precisamente de las torturas, de las persecuciones, los destierros y de toda esa fórmula de gobernanza drástica y draconiana con leyes verdaderamente austeras y exuberantes que ocurrían en la Edad Media. La siguiente cita: todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda a Timoteo 3:12. Entonces dice la cita: cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, atención, 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 unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. En esta cita hay mucho por donde cortar. Habla primero de que así como hubo destierros allá en la Edad Media, ahora en el futuro otra vez se va a levantar la persecución contra los verdaderos adoradores, contra los fieles, contra los defensores de la verdad, contra los que se nieguen a honrar el domingo. Ahora en el proyecto de decreto dominical que tenemos frente a nosotros. ¿Y qué va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió en la Edad Media. Algunos serán echados en la cárcel, otros desterrados, posiblemente a países que no es el suyo, tratados como esclavos serán otros. Y entonces dice que ahora esto nos parece imposible. Pero en la medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, estas cosas van a ser posibles porque Satanás los va a poseer. Como son desobedientes, como viven realmente rindiéndole el servicio al diablo, entonces se van a desviar de la verdadera adoración y a los que adoran correctamente los van a considerar herejes y enemigos de la ley y del orden.
Y van a culpar a los tales, a los fieles, a los obedientes, a los buenos ciudadanos, como terroristas peligrosos. Y entonces los van a encarcelar, les van a dar trato verdaderamente de esclavos, los van a torturar, los van a esclavizar, los van a deportar y los van a desterrar. Ahora está ocurriendo no por razones religiosas, y es el punto que yo quisiera que nos enfocáramos. Mire, ya en el pasado lo que está pasando hoy ha ocurrido por razones religiosas en la Edad Media con los fieles que no obedecían las directrices del papado porque preferían obedecer a Dios y no a los obispos de Roma, no a los prelados, no a los sacerdotes, no al clero, no a las leyes del catecismo, y fueron torturados, aserrados de una manera cruel, con leyes draconianas que verdaderamente fueron atroces. Y es una página muy oscura en la historia de la humanidad. Pero ¿qué resulta? Que nuevamente eso se va a reiterar. Y por eso puse las imágenes de que están llevando cautivos a los que están agarrando como criminales, que posiblemente lo sea en muchos casos. No somos quienes para decir que no tengan sus razones o que todas las personas que están siendo deportadas son ovejitas y que son angelitos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que esa réplica va a volver, se va a replicar, se va a reeditar lo que estamos viendo hoy. Personas que están siendo llevadas a la bahía de Guantánamo, las personas que están siendo llevadas al Secota ya en El Salvador, a las personas que están siendo encarceladas, algunos dándole un trato muy poco humano. ¿Y qué es lo que queremos decir? Ahora por razones de migración, ahora por razones de que aparecen esas personas vinculadas a pandillas y a organismos de terrorismo. Pero ¿qué va a pasar? Atención, atención, atención. ¿Qué va a pasar cuando estos mismos métodos y más crueles aún? Porque cuando el Espíritu de Dios se retire, entonces todavía esto va a ser un juego de niños lo que está pasando ahora. ¿Qué va a ocurrir cuando por razones de tu fe y de la mía, cuando por la intención de mantenerme firme a los principios divinos, a la obediencia a los mandamientos de Dios, a creer que el séptimo día de reposo es el santo sábado y que debo obedecer los principios divinos, cuando yo me mantenga firme diciendo y creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, cuando proclame que realmente Cristo pronto viene de forma literal y próximo a venir, y no crea las falacias de los doctores y de los maestros y de los pastores y de los teólogos de la gran ramera y de sus hijas. ¿Qué va a pasar entonces cuando por esas razones espirituales a nosotros se nos tilde de ser los provocadores y los causantes de las desgracias que están pasando en el mundo? ¿Qué va a pasar cuando nos acusen de ser los que estamos originando las desgracias en el orden natural de los desastres naturales? ¿Qué va a pasar cuando nos tilden de que por causa nuestra están ocurriendo accidentes aéreos? ¿Qué va a pasar cuando por razones de nuestra fe nos digan que somos los causantes de la hambruna que pronto viene a este planeta Tierra? Porque ahora hay un retiro de fondos a muchos países pobres que va a producir una hambruna generalizada, además de los desastres que van a acabar también con los cultivos. Cuando digan que nosotros somos los causantes de la inmoralidad o de las guerras, y entonces nos tilden de terroristas y nos lleven a esas cárceles inhumanas, inhóspitas, nauseabundas, a esos calabozos sin aseo ninguno y posiblemente donde también allí están recluidos, privados de libertad, que son verdaderos demonios porque realmente son posiblemente ellos sí criminales y personas pandilleras y personas sin temor de Dios y sin ningún tipo de conciencia ni de lealtad a ningún tipo de principio, y junto con ellos nos mezclen ahí. ¿Qué va a pasar entonces con mi fe? Es la pregunta que hago, porque lo que estoy leyendo aquí por la inspiración, lo que me está diciendo es que se van a repetir lo que estamos mirando hoy, pero por razones religiosas. O sea, hoy no es por razones religiosas. Ninguna de esas personas está allí porque está guardando el sábado, sino por razones migratorias o por razones de delinquir
o porque están contrarios a las leyes de los Estados Unidos en cuanto a migración o en cuanto a asociación de malhechores o narcotráfico, lo que quieran decir, pero no por razones religiosas. Pero ¿qué pasará cuando por razones religiosas nosotros padezcamos estas mismas cosas y no estas cosas? 10, 100 veces más estas cosas, porque muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado el temor y el amor de Dios. Cuando el Espíritu Divino se retire, hermanos, lo que estamos mirando hoy va a ser un jueguito de niños. Va a ser un jueguito de niños. Esto podemos potenciarlo y dimensionarlo de manera exponencial, mucho más veces terrible de lo que hoy está ocurriendo. Vamos a mirar entonces las siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Mira, aquí yo tengo una lista de parte de las personas que están en el gabinete de Mr. Trump. Número 1, Russell Booth, ideólogo del proyecto 2025, encargado de la oficina administrativa y de presupuesto. Todas estas personas han sido pues nombradas recientemente ahora en el gabinete del día 20 de enero en adelante. Así es que aquí tenemos el número 1 que ya le leí y ahí está en pantalla, le leí su nombre y qué puesto, a qué puesto ha sido asignado. Y nada menos que es el ideólogo del proyecto 2025. Ojo, número 2, también otra persona nombrada, solamente algunos, ¿eh? Hay muchísimos más. Este se llama Brendan Carr, jesuita, egresado de la Universidad Jesuita de Georgetown, presidente de la Comisión Federal de Comunicación. Ese es el cargo que se le ha dado. Número 3, Peter Navarro, consejero de comercio. Número 4, Tom Homan, de la Heritage Foundation, jefe de frontera. Se le llama el zar de la frontera. El zar quiere decir el jefe absoluto, el supremo, el poderoso, el que actúa con mano dura. Ese es un zar y se le llama a este hombre el jefe de la frontera. Su nombre, Tom Homan, y es parte integral de la Heritage Foundation, que es el que está patrocinando, entre otras instituciones, el proyecto 2025. Número 5, Stephen Miller, jefe de policía, acólito por supuesto, o sea, incondicional con Mr. Trump. Número 6, esta la hemos visto varias veces, la joven Caroline Leavitt, la secretaria de prensa, la que sale haciendo los anuncios y las decisiones que está tomando el gobierno. Número 7, Pete Hegseth, secretario de defensa, un militar ya no activo, pero que es un radical de la derecha, de la ortodoxia, de lo que llaman los ultraconservadores, que dice que la nación solamente se arregla cuando se imponga una religión oficial establecida y se le obligue a los estadounidenses a que lo obedezcan. Pues ese es el pensamiento de Pete Hegseth. He estado buscando bastante sobre él y esto es lo que me he encontrado. Su posición, secretario de defensa, tiene que ver con la defensa de los Estados Unidos, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Número 8, Kevin Robert, que es presidente de la Heritage Foundation actualmente y es un cercano colaborador de Mr. Trump. Hasta Marco Rubio, secretario de Estado, católico de orientación política conservadora. Tenemos también bueno, aquí el vicepresidente, por supuesto, electo junto con el presidente, James David Vance, o J.D. Vance, como le dicen, se llama James David y le dicen J.D. Vance, su apellido, es el vicepresidente, es un católico profeso y también es un precursor y un abanderado del proyecto 2025. Y Mike Johnson, que es el presidente, no fue nominado ahora, pero por supuesto fue del equipo de campaña, los que acompañó a Mr. Trump en diferentes actividades proselitistas. Mike Johnson es presidente de la Cámara de Representantes y allí abajo dice, al pie de la diapositiva, todos estos promotores de la Agenda 2025. ¿Qué les parece? Hay muchos más. Yo simplemente hice una selección de nombres, pero hay muchos más promotores de la Agenda 2025. Ahora, ustedes sabrán que
los decretos que se están emitiendo, que se le está llamando órdenes ejecutivas, porque no están pasando por la Cámara Alta, que se llama Congreso, que se llama, perdón, el Senado. El Congreso lo conforman las dos cámaras. El Senado tiene 100 senadores, dos por cada estado, ¿verdad? Mientras que la otra cara, que conforma el otro cuerpo, que conforma el Congreso, se llama la Cámara de Representantes. En nuestros países se les llama los diputados. Muy bien, pues déjenme decirles que estos decretos o órdenes ejecutivas, todos, casi todos, han girado en torno a la seguridad nacional, a la administración pública y por supuesto, junto con estos nombres que yo les mencioné, están hombres de una influencia financiera increíble como Jeff Bezos, el dueño de Amazon. También está Mike, ¿cómo se llama? Zuckerberg, el mismo hombre de Meta, que es como se llama ahora Facebook, y de Instagram y de WhatsApp. Y por supuesto, Elon Musk, el hombre de Tesla, el hombre de X, que es lo que se llamaba Twitter, de SpaceX y de Starlink. O sea, también, aparte de estos nombres ya mencionados, hay unos jerarcas financieros, y me acuerda el término bíblico que dice, estos eran los magnates de la tierra cuando se desploma Babilonia, porque la profecía dice que todo este sistema, todo este andamiaje, toda esta, vamos a decir, filosofía de mando que se tiene, que se llama paradigmas. Un paradigma es un sistema de creencias. La Biblia dice que se va a desplomar. Y vamos a mirar en un par de minutitos cuándo se va a desplomar. No la fecha exacta, pero bajo cuáles circunstancias que deben ocurrir y están encaminados a ello, provoca entonces que colapse este sistema de Babilonia, del cual la segunda bestia es una parte integral porque respalda la primera bestia. Y ustedes me dirán, bueno, pero como que la primera bestia, ¿verdad? El papado, pero como que no hemos oído al Papa de Roma pronunciarse mucho ahora en lo que está ocurriendo en Estados Unidos y el mundo. No, él se está manteniendo en bajo perfil. Eso es verdad. Y solamente dio una cortita declaración que oí hace 2 o 3 días donde dice, tengan consideración con los inmigrantes. Y cerró su boquita y no dijo más nada. ¿Qué pasa que está como tan escondidito? Hay una cita en el conflicto que dice que el papado está esperando el momento oportuno para saltar a la palestra pública como el elegido para entonces dirigir todo el andamiaje que se está montando ahora. Se está poniendo ya una plataforma firme y de manera aceleradísima. Y cuando se pongan de acuerdo, entonces todos darán su poder y autoridad a la bestia. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 13. Miren ahora estas dos citas. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican, recuerden que leímos hace un ratito la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 13, indican una extraña contradicción. O sea, cordero y dragón, una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Por eso le dije que es un sistema hipócrita, pretende ser y es otra cosa. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Los decretos que se emitan de los poderes del Estado, legislativo, judicial y en el caso del presidente, por supuesto, el ejecutivo que se da por contado, porque ninguna legislación puede pasar si no es promulgada por el poder ejecutivo. Entonces, el hablar de una nación son sus decretos, son sus órdenes ejecutivas, son las decisiones tomadas por el Congreso en sus reuniones, en sus legislaciones, en sus reuniones legislativas y las decisiones judiciales de las Cortes, que también está presidida por supuesto, la Suprema Corte, que también le es bastante afín a el actual sistema de gobierno republicano. Entonces sigue diciendo allí en rojo la cita, por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá
toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. O sea, lo que hace esta segunda bestia, la bestia que tiene cuernos como de cordero, pero habla como de dragón, es imitar el comportamiento de la primera bestia en la Edad Media, como ya hemos dicho. Y la declaración, la última parte de la cita en azul allí, y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que habitan y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Y sabemos que lo que va a imponer, que va a homenajear al papado, es precisamente una falsificación del día de reposo, el decreto dominical. Consecuencia para los disidentes o desobedientes, todo esto que hemos visto en la Edad Media, todo esto que hemos visto comenzar a hacerse con ciudadanos, culpables algunos, inocentes otros, no sé, pero no vinculados con temas religiosos. Pero pronto esto mismo, de una manera potencializada, ocurrirá, y es lo que la profecía está señalando, por razones religiosas, con el verdadero pueblo de Dios, que es obediente, que adora de manera correcta y que no persigue, sino que es perseguido. ¿Y quiénes van a ser justamente los actuantes de estas normas que va a poner la segunda bestia en su hablar, que son las decisiones que toma? Bueno, lo van a hacer producto de que viven en desobediencia, que son hipócritas, que son desobedientes a la ley de Dios, tienen una adoración falsificada y por lo tanto se convierten en perseguidores. Siguiente diapositiva, allí lo expresa de una manera muy contundente. Además, fue otorgada la libertad religiosa y cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Vuelvan a ver, señores, lo que les estoy diciendo al principio: obediencia y adoración involucrado en todo esto. Se le permite que a cada cual se le permitió, en un régimen de verdadero derecho, adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, esto es como cuando comenzó Estados Unidos, el republicanismo y el protestantismo, estas dos cosas, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Por qué ha crecido tanto Norteamérica? Porque así estaba estipulado en la profecía que fuera, porque la tierra ayudó a la mujer perseguida en Europa. Ahora, ¿cuáles ingredientes tuvieron que ver para que floreciera de una manera tan exuberante esta gran nación del norte? Allí lo dice: el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los fundamentos de la nación, y estos principios son o han sido el secreto de su poder. Republicanismo, una nación republicana, de alternarse el poder de una manera libérrima a través de elecciones, no dictadura. Y protestantismo, que cada cual puede profesar la creencia que quiera sin ser perseguido. La cita termina: los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad, porque esto ahora viene para los cristianos, se han dirigido a este país, Estados Unidos, con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra, y por eso Dios la ha bendecido. Pero eso va a cambiar y está cambiando. Pronto vendrán las grandes persecuciones por razones de fe. ¿Por qué razón? Por razones de fe. Porque se ha empoderado el cristianismo en el sistema de poder político, y esto siempre ha traído resultados nefastos. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? Dice esta diapositiva entonces que estamos leyendo a continuación. Pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Se parecen demasiado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Y entonces, cuando la iglesia primitiva se corrompió
al apartarse de la sencillez del evangelio, comenzaron a desobedecer, herejía, apostasía, y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Cayeron en apostasía, cayeron en herejía, comenzaron a ser desobedientes, comenzaron a violar la ley de Dios, inmediatamente se desvirtuó el concepto de adoración y comenzaron a perseguir. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, entre comillas, lo que ellos decían que era herejía, que no era otra cosa que la obediencia de los fieles. Termina la cita allí en las letras en rojo: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Señores, esta cita es una crema de cita para entender el proceso de lo que está ocurriendo. La imagen de la bestia está en camino de ser formada, porque ahora los cristianos han llegado al poder y esa fusión siempre ha sido una desgracia para la humanidad. Y dice que la imagen se forma cuando el poder religioso domina al poder político, al poder civil. ¿Está ocurriendo eso ahora? ¿Recuerdan la lista que les mencioné? Todos religiosos de la Heritage Foundation, los que han hecho, lo que han elaborado el proyecto 2025, que todavía no se han implementado los capítulos religiosos que están allí. Esas órdenes ejecutivas tienen que ver con la administración, con lo económico, con el asunto de migración, pero en ese mismo proyecto de más de 900 páginas hay acápites que tienen que ver con el receso sabático, con el día de descanso, con el Shabbat. Y dicen ellos que en los primeros 100 días de su gobierno deben prácticamente estar en ejecución todo el proyecto 2025. Esperen en cualquiera de estos días que se comience a mencionar el aspecto religioso. Dios nos dé en su misericordia la posibilidad de salir avante, y ojalá tal vez que se demore un poquito más para terminar de hacer los arreglos. Pero hermanos, esto está caminando a ritmo acelerado. Los católicos, o sea, la bestia, esto es mío, ya la cita terminó allí, esto es el conflicto de los siglos, página 436. Pero hice un comentario allí abajo en negrita: los católicos, o sea, la bestia, y los evangélicos, el falso profeta, se han empoderado de la Casa Blanca. Y es lo que dice la cita, que cuando esto ocurriera, cuando los cristianos lleguen al poder y comiencen a legislar y el poder civil se comience a llevar de ellos, entonces la marca de la bestia será formado. Entonces, miren esta otra cita que corrobora lo que estamos diciendo, la siguiente: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrán de por sí sola. ¿Y quiénes son esos disidentes? Los obedientes que se mantienen aferrados a la ley de Dios, la obediencia a los preceptos divinos, pero que serán considerados como disidentes, como proscritos, como parias de la sociedad, como terroristas, como personas peligrosas, como los causantes de todo mal, como enemigos de la ley y del orden, y por lo tanto deberán ser sometidos a toda suerte de tortura, de exterminio, de descrédito, de destierro, de deportación, de abusos y de muerte también, como lo dice la palabra. La otra cita: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Conflicto de los siglos, página 439. Este maridaje
esta fornicación, este adulterio espiritual de las iglesias apóstatas con el Estado, como está ocurriendo ahora, y ellos felices porque han llegado a la Casa Blanca, no es otra cosa que la apostasía de los últimos días. Está a punto de formarse, de acuerdo a lo que está ocurriendo y de acuerdo a lo que estoy leyendo, la reedición de lo que fue la primera parte de la persecución cristiana con la primera bestia, ahora personificada por la segunda bestia en honor a la primera bestia y con la anuencia de ella, por supuesto. Ahora sí miramos qué va a pasar entonces cuando esto ocurra. ¿Qué va a hacer Dios en favor de su pueblo? Hermanos amados, cuando nuestra nación, dice la escritora, en sus asambleas legislativas dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a sus privilegios religiosos, poniendo en vigor la observancia del domingo y constituyéndose en un poder opresor dirigido contra quienes observan el sábado como día de reposo, la que en realidad quedará invalidada será la ley de Dios, y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Maranata, página 192. Estados Unidos llegará a ser un país pobre. Llegará a ser un país en quiebra. Sí, señor. Miren esta otra cita. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando su poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y a esa apostasía nacional, ¿qué le seguirá? La ruina nacional. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa y la apostasía nacional es la señal de que ocurra la ruina nacional. Así es que esta cita, una de ellas está en la primera, en el comentario bíblico adventista, en la página 988, y la otra también la pueden ver allí en pantalla. Entonces, la siguiente cita es un texto bíblico que quiero compartir con ustedes. Y siguió otro ángel, un tercero. Esa es la proclama última que viene en el mensaje final de Dios, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, ¿qué va a pasar? Versículo 10. Él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Hermanos, ¿quiénes van a ser valientes para en un momento de crisis? Porque el mundo está asustado con las decisiones que se están tomando con estas órdenes ejecutivas desde la Casa Blanca. Sinceramente, el mundo está bastante en vilo. Los gobernantes están mirando cómo pueden sortear toda esta situación donde puede desestabilizar la economía de los países. Pero ¿qué pasará cuando toda esta restricción implique que nosotros no podremos obedecer a Dios de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia? Y todas estas aplicaciones de órdenes ejecutivas, de decretos del Congreso, de decisiones de las cortes o sea, de las cortes judiciales, caiga sobre nosotros. Bueno, hermanos, se requiere una fe robusta, una vida devocional fuerte para que nosotros realmente podamos subsistir en el día malo. Dice esta cita, y es el último versículo en el siguiente slide que estamos presentando: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Finalmente, el drama universal del mundo y la historia de pecado terminará con la victoria del Cordero y de los que están con el Cordero. Dios bendiga a su pueblo, que seamos fieles hasta la muerte y que prefiramos morir antes que pecar, porque prefirieron dar su vida antes que transgredir los preceptos divinos. Maranata, Cristo ya viene. Amén. 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 Gloria a Dios. Fuerte Excelente tema, pastor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saludos a todos. Muchas gracias, hermanos, por estar Amén. aquí. Gloria a Dios. Amén, amén.
Vamos, Amén, Gracias, amén. hermano. amén. Vamos, hermanos, vamos a culminar, terminar este estudio con unas palabras de oración. Pastor Leonardo, por favor, ciérranos con una oración, por favor. Oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: bendito Dios y Padre, creador del cielo y de la tierra. A usted sea el honor, la gloria, la alabanza, el culto, la adoración, ahora y siempre. También a su amado Hijo unigénito, quien por nosotros dio su vida y nos defiende a su diestra en el lugar santísimo y presenta su sangre vertida en el sacrificio en la cruz en nuestro favor. Muchas gracias por lo que ha hecho en favor nuestro, por el plan redentivo aplicado en nuestro favor y por la intercesión de su amado Hijo. Muchas gracias, Padre, por la ocasión bonita y hermosa que nos permite todavía en libertad de estudiar su palabra, de hacer comentarios sobre ello, de pedir iluminación para que nos ayude a entenderla, de suplicarle que nos capacite para vivir en obediencia. Quite de nosotros lo mundano, lo trivial, lo secular, y que podamos experimentar verdadero reavivamiento y verdadera reforma bajo la administración de su Santo Espíritu. Perdone nuestros pecados, por favor, Padre Santo, y ahora a cada hermano y oyente que ha estado en contacto, denos en su misericordia un buen descanso, una buena noche, un buen despertar y un restaurador descanso, para que, agradecidos a su persona, Padre Celestial, y a su amado Hijo, sigamos entonces en nuestro tiempo de conciencia en la mañana, seguir buscándole con todo nuestro corazón, viviendo solo para rendirle culto, tributo y adoración. En este tiempo de la historia, cuando todo está tan convulso, tan difícil, y cuando ya se avecinan y se presagia los grandes tiempos de calamidad para su pueblo, ayúdenos a mantenernos en calma, con fe, creyendo fielmente que usted será el sostén de su pueblo en momento de tribulación, y que aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestra diestra, usted estará a nuestro lado, y que plaga no tocará nuestra morada. Permítanos mantenernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, y a usted sea el honor, la gloria por siempre. Bendiga por extensión a nuestras familias, a su pueblo en todas partes, y que su divino espíritu nos guíe y nos dirija. Y ahora, Padre, por favor, imploramos humildemente que nos dé su bendición. Conforme a su voluntad, elevamos esta plegaria en el poderoso nombre de su amado Hijo unigénito, Cristo Jesús el Señor. Amén.